un programa de Leo Radio, emisora virtual de la Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá. Bienvenidos y bienvenidas a Ciudad de Tinta, Bogotá a través de sus libros. Soy Tata y es un gusto dar inicio a esta serie radial alternativa y comunitaria. Queremos contarles de qué va esta iniciativa. Somos un proyecto ganador de la beca para medios comunitarios que realicen programas para Leo Radio, otorgada por la Alcaldía Mayor. Esta serie es producida por la agrupación Tabocé, que es además un medio de comunicación que trabaja incansablemente desde la acción sin daño y con enfoques diferencial, territorial y de género. Nuestro propósito es claro: tejer territorio desde la literatura usando las historias cuya trama se desenvuelve en el corazón de Bogotá. Para lograr este propósito, iniciamos con un mapa de lectura en articulación con Biblored. Teníamos en mente una lista inicial de grandes libros bogotanos. Pero al conversar con ustedes, al salir a buscar la frecuencia lectora real, descubrimos algo fascinante. Hay ciertos libros que son mucho más leídos en la ciudad de lo que el canon académico sugiere. Y eso nos cambió el rumbo. Decidimos que la serie no se centraría solo en lo que debería leerse, sino en lo que se está leyendo para atender esta ciudad de tinta que habitamos. Los episodios que les presentaremos son un reflejo de ese diálogo entre el libro y la calle. Esta primera temporada se compone de 12 episodios, incluido este. Aquí la ruta completa de nuestro viaje. Episodio 2. Las sombras de Ignacio Escobar, poeta, Bogotá y el ineludible fin de la mano de Antonio Caballero. Episodio 3. Delirio en Bogotá y la tragedia de Agustina y Aguilar con Laura Restrepo. Episodio 4. Bogotá, la ciudad inabarcable y el peso de la memoria a través de varios autores. Episodio 5. Bogotá y la teoría del gemelo malvado con Mario Mendoza. Episodio 6. Cartógrafos de la pesadilla urbana, con Daniel Rabanal. Episodio 7. De la cárcel al cartel, con R.H. Moreno Durán. Episodio 8. Escenarios cargados de doble sentido, con Antonio Morales Ribeira. Episodio 9. La ciudad es un burgo que mira y ha mirado, de Elisa Mujica. Episodio 10. Bogotá, un escenario de simulación y deseo de huida con Cristian Valencia.
Episodio 11. El origen del pecado. La vergüenza del ladrillo, con varios autores. Como pueden notar, hay una tendencia fascinante en estas historias al mostrar la infelicidad, la hostilidad y el caos y las oscuridades de nuestra ciudad. Pero que estas obras aborden la sombra no significa que Bogotá no sea también maravillosa. Al contrario, significa que hay belleza incluso en los lugares más oscuros. Les contaremos los secretos y las historias detrás de las personas que se atrevieron a narrar desde y en Bogotá. Finalmente, el episodio 12 será una gran mesa de Radio Express con dos grandes escritores y poetas capitalinos que se aliaron con Tabocé para darnos el cierre a esta primera temporada. Los episodios que siguen estarán llenos de reflexiones sobre los libros, sus autores y autoras, y sobre lo que significa escribir desde Bogotá. Ahora acompañemos este día con la palabra y el análisis de los escritores y poetas capitalinos que acompañaron este proceso. Hoy nos acompañan un grupo de escritores y gestores culturales que han hecho de Bogotá no solo un escenario, sino un personaje vivo dentro de sus obras. Una ciudad que se escribe y se reescribe todos los días entre montañas, semáforos, cafés, ciclovías y barrios que guardan historias por contar. Aquí nos saluda el primer escritor que hoy nos acompaña y que acaba de publicar una obra que se desarrolla, que se desenvuelve en Bogotá. Hola, soy Fernando Vargas Valencia, aprendiz de poeta, abogado, defensor de derechos humanos. Nací y crecí en Tiniza, un barrio muy hermoso de la localidad de Kennedy, aquí en Bogotá, y estoy muy contento porque voy a presentarles el día de hoy en primicia mi más reciente libro de poesía, Diario de un viaje a las nostalgias, Distante Orilla. Ahora otro de nuestros escritores aliados, alguien que ha construido esta ciudad también, no solo desde sus versos, sino que ya nos irá contando cómo ha gestado diferentes iniciativas y proyectos para darle voz a este gran personaje que habitamos. Buenas, muchas gracias, muy amables por la invitación. Mi nombre es Iván de la Cruz Méndez Sandoval. Soy comunicador social de profesión, pero antes que un comunicador o una profesión única, creo que soy trabajador de la cultura. Y siempre he estado comprometido con las comunidades en el desarrollo del arte, la expresión, la cultura y la organización social. Desde allí me he dedicado a muchas expresiones artísticas. En una época hice teatro, en otras traté de hacer cine y eso. Y ahora pues estoy como más dedicado a la parte de la escritura, que también es parte constitutiva mía para decir y expresar desde la niñez. En julio salió a la luz o lo lanzamos el libro Las trampas del olvido. Iban de mi autoría. Este libro trata de meterse en la memoria del individuo, del recuerdo y del olvido. Y es un libro que con sus poesías, con sus versos, indaga en eso que se nos olvida. Soy de la localidad de Tunjuelito. Nací a las orillas de ese río donde todavía habito. Bueno, muchas gracias. Entonces vamos a entrar en materia. Yo quiero empezar con Fernando
para que nos hable un poco de su libro Diario de un viaje a las nostalgias, Distante Orilla, y nos cuente un poco sobre todo qué partes de la ciudad aparecen consciente o inconscientemente en su obra y en sus proyectos culturales. Sí, bueno, Diario de un viaje a las nostalgias, Distante Orilla, es una recopilación de textos en prosa que juegan o intentan jugar entre la intertextualidad, la narrativa y la poesía, en torno como a una necesidad que siempre he sentido de expresar como lo más genuino de mis emociones. Es un libro que habla desde el yo, algunas veces confronta el yo con el nosotros, pero siempre desde como una actitud de transhumancia. Entiendo que la nostalgia es un viaje que no termina y que es una interpelación a presencias y ausencias que habitan esa ciudad, que es uno mismo. Este libro pues surge después de 7 años del libro que yo había publicado antes, que se llama Sudeste. Siento que hay una continuidad entre estos dos libros porque parten de la idea de que vivir es viajar y que pues el lugar en el que uno habita es una transhumancia en sí misma. Entonces, ya en cuanto a la ciudad, hay algunos textos en particular que nacen y se dispersan en Bogotá, porque fueron escritos allí, aquí, en Bogotá, pero también porque hacen parte de una situación pues muy particular que vivimos en algún momento hace unos años, y es como vivir el encierro en una ciudad tan grande y cómo retomar esa posibilidad de volver a habitar los espacios de la ciudad a los que tuvimos que renunciar, pues en esta época que todas y todos recordamos de la pandemia. Yo creo que hay algunos textos de este libro que son como un territorio de esa soledad impuesta de alguna manera por la pandemia, y que de alguna manera en lo particular a mí me permitieron como transformar, reconfigurar el espacio que habito, y también como de alguna manera cualificar ciertas presencias. La evocación a la nostalgia implica el reconocimiento de que la libertad no depende de los espacios en los que estemos, sino también depende de esa actitud que asumimos frente al encierro mismo. Muchas veces nos encerramos por elección propia y creemos que eso es la libertad. Entonces, casi que hay una serie de textos que plantean a Bogotá como ese espacio en el que está todo el universo, algo así como lo que Borges planteaba sobre la Biblioteca Nacional en Buenos Aires, otra de las ciudades evocadas en este libro, y es que es una biblioteca tan grande que de alguna manera seduce o incita a buscar el tomo que no existe, decía Borges, que la paradoja de las bibliotecas, especialmente de esa metáfora persistente de Occidente, que es la biblioteca de Babel, es que promete un tomo o un libro que no existe. Probablemente entre líneas en este texto, en este libro que presento el día de hoy, haya también un intento por reconocer que la ciudad es esa búsqueda constante de algo que nos habita a nosotros mismos y que creemos que está fuera de nosotros y de nosotras. Y pues es el tiempo, es la memoria y otros factores los que nos llevan a ese encuentro con nosotros y con nosotras mismas. Como dice la canción de Rubén Blades, que evoca también el cuento de Gabriel García Márquez, Ojos de Perro Azul, que dice que nos creemos libres, no es literal, pero recuerdo de la canción de Rubén Blades que dice que nos creemos libres cuando huimos. Creemos que la huida es nuestra libertad y realmente toda huida es una cita con nuestra propia verdad.
Bueno, contarle además a todas nuestras audiencias que esta mesa de Radio Express la estamos haciendo en el Centro Felicidad, en el Laboratorio de Co-Creación en articulación con BibloRed. Esta, esta feliz juntanza ustedes la van a disfrutar en la serie radial y también en las plataformas de Davose y en las plataformas de BibloRed. Ahora, Iván, tú ya nos diste un pequeño abrebocas de tu libro Las trampas del olvido. En esa medida quería preguntarte cómo cambia la escritura cuando el entorno urbano cambia, cuando desaparece un barrio, ¿no? Cuando se olvida los rastros de lo que fue la vida allí, o cuando desaparece un parque, incluso un sonido cotidiano. ¿Cómo podríamos rastrear esas cosas que ya no están en la ciudad a través de las trampas del olvido? En esas, cuando el entorno, los pájaros, las vivencias, las cotidianidades desaparecen, va generando nuevas realidades y van transformando los relatos. Entonces los relatos no se pueden coger como algo eterno, sino los relatos también tienen su tiempo de existencia, le confiere un tiempo y un espacio. Hay relatos que ya no tienen dónde vivir y andan sueltos como cualquier cosa, huyendo. Hay relatos que tú misma sacas y olvidas, los tiras de tu memoria, porque no quieres recordar esos dolores. Son las trampas. Entonces, en la cotidianidad, en los barrios, en Bogotá, existe mucho una memoria y un relato inmediato. No tenemos una memoria larga, histórica, y cuando la hacemos, la memoria larga se vuelve eso, hechos de historia, fragmentos de historia que compartimos colectivamente. Pero el relato personal parece a veces que se trata de la defensa de que mírenme a mí, yo soy el ejemplo. Pero hay muchos que han perdido esos relatos y andan en la vida tranquilamente tratando de resolver su diario vivir, donde a veces el relato se pierde. Es como que el libro trata de indagar en esas personas y en esos tipos de recuerdos y olvidos, no de la Bogotá como totalidad, ni un relato como total, sino ese relato muy personal, pero pequeños fragmentos de cómo allí se generó el olvido o se generó el recuerdo. Porque el recuerdo a veces es como como un zancudo que te pica y te llega. Y a los 5 minutos, a los 2 minutos, menos, ya se voló y se te olvidó. Es así. Entonces, esos olvidos y esos recuerdos y relatos son los que están como tratando de rescatar esto, que es una voz poética, sin entrar a un discurso académico ni de reconstrucción. Simplemente el ser humano como vivencia eso y cómo se vivencia a través de diferentes personajes que he conocido y que han estado cercanos a mi vida de alguna forma o en algunos lugares donde he estado y que me generan un tipo de decir, bueno, ¿y aquí qué pasó con el recuerdo? No con la memoria como que es la colectivo, sino con el recuerdo, ese recuerdo de cada uno. ¿Lo llevamos puestos o simplemente lo echamos al olvido? Mayor grueso. Ahora quisiéramos escucharle y que usted nos cuente un poco el efecto de los libros en su vida y sobre todo en el proceso de enseñanza, pero también de crianza. Sus hijos cuando cuentan anécdotas de lo que fue la infancia, evocan mucho como los procesos de alfabetización que usted y y su esposa hicieron en comunidades olvidadas o de la periferia. Entonces cuéntenos cómo fue llevar libros de pronto a zonas de Bogotá donde esa opción no existía, donde los libros más bien brillaban por su ausencia y cómo esa conexión especial con los libros también sirvió para el proceso de crianza de sus propios hijos o su proceso de crecimiento personal. También sabemos que en su trasigar, en sus activismos, pues muchos amigos cercanos relatan sus memorias
en libros que luego nos legan a las otras generaciones. Háblenos de todo eso un poco, por favor. Bueno, realmente, pues aquí está Iván que nos acompaña desde el tiempo de Cristóbal Colón, digo yo. Nosotros creamos aquí unos centros de educación de alfabetización de adultos y lo hicimos porque empecé a entender que era una ciudad grande, pero que había gente que no sabía leer y escribir. Y nos dijimos, si esta gente no sabe leer y escribir, ¿qué ciudad es para ellos? ¿Qué es la ciudad para ellos? Una cosa elemental, los buses llevan avisos. ¿Cómo leen los avisos? Pero más que eso decíamos, ¿y cómo hacen para caminar en sentido de transformar la realidad? Y hicimos un proceso de alfabetización que consistía en enseñar a leer para que la gente escribiera su propia historia. Y eso lo hacíamos, digamos, desde la alfabetización con frases propias de la alfabetización, porque yo venía de aprender a leer, pero con frases que estaban descontextualizadas. Yo recuerdo que una cartilla que de mi pueblo decía, vuela carro por las bellas carreteras que la gente ya te espera. Y yo decía, pero aquí no hay carretera, no hay carro. ¿Qué me están enseñando? Entonces empecé a mirar que aquí en Bogotá, la ciudad de Bogotá, nos tocaba obligar, estábamos obligados a tener la realidad de la gente y que la gente leyera esa realidad en los textos, claro, en los textos, pero también en la realidad de ellos, lo que ellos expresaban como sus vidas. Y no se me olvida que hicimos en San Vicente, donde estaba Iván, hicimos un análisis de coyuntura. Nosotros nos habíamos preparado para hablar de la política, el Bogotá y de todo eso, y del costo de la vida, de las dificultades de la gente. Y doña María, yo hice para ellos, digo, ¿ustedes saben cuánto vale una libra de arroz? ¿Saben cuánto vale una libra de café? ¿Saben cuánto vale tal cosa, tal otra, tal otra? Dijimos, no, ese es el análisis de coyuntura que yo quiero hacer. Y esa es la realidad que nosotros hemos venido. Y empezamos también a hacer mucha literatura con la gente, ¿no? A leer cuentos. Iban a partir del teatro organizaba jóvenes para que expresaran en los talleres su voluntad. Y yo quería como compartir con ustedes algunas cosas. En este texto me llamó la atención esta contraparte que hasta aquí dice, en este poemario de palabras viven, cabalgan, se hacen metáfora para anunciar la obredad, para humedecer la piel de la noche, recorrer el río de la memoria, sus peces que buscan la libertad, morder el tiempo y sus sombras. Y esta es una belleza. Eso es. Ahora les queremos proponer un ejercicio a nuestros dos escritores y es que abran sus libros en una página azarosa, ¿no? Y que por favor eh, nos lean, nos declamen ese texto que aparece ahí para las audiencias y nos cuenten un poco qué fue lo que les atravesó, si lo recuerdan, al momento de escribir el texto. Pero para que sepan quienes nos escuchan, la lección de ese texto va a ser totalmente azarosa, donde resulte. Entonces, si quieres, iniciamos contigo, Fernando. La energía de los sótanos del Guaguancó evoca que hay músicas trazadas por los dioses. No hay fronteras entre la vida y la muerte, cuando es la piel del animal sacrificado la que habla a través del golpe del tambor. Subterráneos que van al cielo de los desposeídos, tumbado de pianos que sollozan ante el silencio, respiraciones entrecortadas de un timbal que cascarea como un asma que palpita en la voz del sonero. Gracia divina de las mujeres que bailan al ritmo de la rumba y se elevan, levitan, alzan vuelo ante campanazos desesperados, ritos secretos de los reinos innombrables del África lejana, imperios del río y la miel, gemidos del tambor atravesado por el rayo, mezcla de invocaciones gitanas y besos lusitanos, éxtasis de las invocaciones, repiqueteo de caminos entrecruzados que se agitan entre vientos y centellas,
guerra de Changó contra la ausencia del baile, adivino que cambia las profecías intemporales por la breve eternidad del instante. Tiembla la tierra cuando los cementerios de los trenes que nunca nacieron hacen palpitar las calles con la jauría de los rumberos. Hermosísimo. Que te atravesaba en ese momento para escribir tremendo poema. Bueno, frente a este texto, recuerdo muy bien que esto en el contexto mismo de nuestra ciudad tiene nombre propio. Esto es la 1 de Mayo, allá donde hay todavía, pues cuando yo estaba más pequeño, existían unos subterráneos donde la gente bailaba salsa, guaguancó. Todavía existen. Hace poco pasé regresando de un viaje y me sorprendí porque hay nuevos bares por visitar por allá por el lado de Plaza de las Américas, por el lado de la 1 de Mayo. Este texto simplemente quiere evocar eso, que siento que hay como una nación, hay otro pueblo que está en los subterráneos y que está habitado primero por la ancestralidad, por nuestras y nuestros ancestros de África y por la salsa, por la fiesta, por el baile. Yo no conozco otra alternativa para sentirme pleno que no sea la fiesta, el baile, el encuentro con el otro y la salsa, el guaguancó. Y yo creo que Bogotá es por lo demás, una ciudad muy salsera y me parece muy importante reivindicar eso. O sea, nosotros y nosotras los trabajadores, los obreros de la palabra, los que luchamos cada día, pues necesitamos de la rumba. Y esta es una ciudad que a pesar de sus dificultades, de sus contradicciones, no podemos mentirnos, actualmente es una ciudad muy difícil en muchos aspectos, pero aún así tiene los espacios de rumba y hay que reivindicarlos, hay que visitarlos y hay que resituarnos a través del baile y a través de la salsa. Yo soy una persona enamoradísima de la salsa y creo que para mí no hay otro camino trascendente que la rumba. Y a propósito de eso, a mí sí me parece fundamental reivindicar, y es algo que intento hacerlo en el libro, que cada cosa que le sucede a un individuo en su cotidianeidad, en la eternidad de su propio instante, es una situación trascendente. Yo creo que a todas y a todos nos pasa que se nos dificulta levantarnos de la cama, de repente, después de un domingo plácido, llegar un lunes, enfrentarnos a la realidad de tener que trabajar o camellar, como decíamos o decimos en Timisa, pues a mí me parece trascendente y digno de la mayor evocación, de la mayor épica que una persona pueda luchar con sus propios fantasmas y hacerle frente al día. Y qué decir de la gente de la cual también habla mi libro a través mío, porque es una experiencia también propia, de quienes a veces no pueden dormir. Yo creo que no hay condena más cruel en vida que el insomnio. En el insomnio, los fantasmas y los demonios se agitan dentro de las personas y también el espíritu creativo, ¿por qué no? Pero yo le tengo mucho respeto al insomnio, un respeto casi temeroso, porque creo que eso es una condena y la gente que lucha a diario con ese tipo de cosas es gente trascendente y me parece que es digna de una épica. Y por eso a mí me parece muy importante partir desde lo cotidiano, desde esa mirada que se dan dos personas desconocidas a través del baile, hasta ese impulso casi divino que tiene una persona que despierta un día y dice no quiero hacer nada, pero en contra de esa sensación se levanta y encara el día.
Programa Distrital de Estímulos, Alcaldía Mayor de Bogotá.